Vamos a contar con el punto de vista de hoy. Estamos conversando sobre los indicadores de desaceleración económica en Guatemala con el doctor Edgar Balcells Conde, director del área económica del IBNUSAC, Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahora, doctor, qué interesante lo que nos cuenta. Pero pasando propiamente a lo que es el gasto del sector público, ¿esto cómo puede incidir en esa desaceleración económica? Bueno, usted me comentaba que yo también lo leí. Hubo un interesante artículo que ocupó casi una página de un matutino hace como un mes, escrito por el economista Óscar Álvarez Marroquín. Óscar Álvarez Marroquín es interesante leerlo porque fue el presidente del Banco Central que sustituyó a toda la escuela y el grupo de Jorge González del Valle en el Banco de Guatemala. Óscar Álvarez Marroquín fue el presidente del Banco de Guatemala a partir de el gobierno de la transición democrática de Mejía Víctores. O sea, cuando los militares terminaron su reinado, que fue un reinado que inició con la Constitución de 1965, mi hermano Alejandro me corrige y tiene toda la razón, que es una constitución que hizo Peralta Zurdia, pero para abrir hacia la democracia cuando ganó Julio César Méndez Montenegro. Entonces se llama, Alejandro me dice que entonces es la constitución de 1966. Y como con Alejandro yo no discuto de eso porque él es una autoridad en la materia. Pero esa constitución de 1966 abrió un periodo de gobiernos militares en donde Julio César Méndez Montenegro estuvo muy cooptado por la cúpula militar, porque usted se recuerda que era el periodo de la guerrilla. ¿Y por qué hablo todo esto? Porque el periodo de la guerrilla, si bien Guatemala estaba creciendo y éramos líderes en la integración centroamericana, se fue poniendo cada vez más convulso hasta llegar al periodo 1979-80 con la era de Lucas García, que ya estaba un declive de la democracia. Y luego hay una alzada en el poder militar con la llegada al poder de el Efraín Ríos Montt, y todo el mundo habla de lo ocurrido en el periodo 1981-82, que fue uno de los periodos más cruentos de la guerra. Pero eso tiene una serie de innumerables consecuencias en el plano económico, porque los gobiernos militares dejaron en trapos de cucaracha al Estado, precisamente porque su orientación de gasto era aquello que se denominaba fusiles y frijoles. Y entonces, por ejemplo, en 1981 se registra uno de los déficits fiscales más altos en la historia de Guatemala, que fue del 7.1% del producto, y no habían divisas, porque también había habido, lógicamente, una fuga de capitales. Recordemos también que era el periodo de la guerra sandinista y de la cruenta guerra civil en El Salvador. Entonces comienza a venir, afortunadamente, don Vinicio Cerezo, que fíjese, don Carlos, que me gustaría tal vez que tuviéramos una reunión, si usted pudiera invitar a don Vinicio Cerezo, porque yo quisiera platicar con él y platicar con los oyentes lo que fue su periodo de gobierno en el plano económico, que creo que no está muy bien. Ojalá me esté oyendo aquí don Vinicio o Linda Salguero, para que discutamos ese periodo que para la gente de la banca central es también muy traumático, y le endilgan a Vinicio muchas cosas de las que creo que no fueron tan así como se le quiere decir. Pero ¿a qué quiero llegar? Que había una gran escasez de divisas, contrario a lo que sucede ahora. O sea, los gobiernos militares entregan el gobierno sin pisto, sin esfuerzo tributario. Recuérdese que no existía el impuesto al valor agregado, y es cuando llega Ríos Montt que instituye el impuesto al valor agregado, que es la columna vertebral del sistema. Pero entra Óscar Mejía Víctores y gente como Fernando Andrade Díaz Durán, que creo que tampoco no se le ha dado
el papel que tuvo, que fue el ideólogo de la democracia, convocan a un diálogo nacional. Yo estuve presente, era muy patojo en ese diálogo nacional y estábamos como representantes ahí de la tricentenaria Universidad de San Carlos. Estaban también profesores de la Universidad Rafael Landívar, como mi querido profesor Quintana de León. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que ahí entra Óscar Álvarez y ese grupo renova completamente a la vieja tecnocracia del Banco Guatemala de Jorge González del Valle. Y entonces es interesante ver cómo Óscar Álvarez ahora publica un artículo y dice lo que le preocupa mucho la falta de reactivación económica, y él hace un llamado para reestructurar qué es lo que debiera estar haciendo el Congreso, en lugar de estar tan solo en esos devaneos de juntas directivas y cosas. Cómo reactivar la inversión pública, porque lo que sucede ahora es que el gasto público, imagínense, no está ejecutando. El Ministerio de Comunicaciones, que lo hemos platicado ya aquí varias veces, está en unos niveles de ejecución bajísimos. El sistema de consejos de desarrollo, donde se ejecuta la mayor parte de la inversión pública, también bajísimo. Don Jimmy Morales hace poco ahí le hizo un llamado de atención a sus gobernadores, que les indicó que estaban en un nivel de ejecución como del 32%. ¿Y qué sucede con eso? Pues eso es lo que tiene los efectos multiplicadores, la inversión pública, porque ahí se contratan albañiles, se contratan diversas empresas, se contratan ingenieros civiles y se comienza a reactivar la parte de la construcción, que es la que está demostrado, y por eso usted ve que incluso Donald Trump en su programa de gobierno, de los primeros días de que él va a estar en la Casa Blanca, lo que va a hacer es renovar el aparato de infraestructura del país. Él mismo ha criticado, imagínense los niveles de infraestructura que tienen los Estados Unidos, pero un esfuerzo que él va a hacer en infraestructura es para crear grandes cantidades de empleo. Entonces lo que dice Óscar Álvarez es muy interesante, porque dice, mientras la inversión pública, privada, ande todavía un tanto aletargada por ahí, yo recibo ahí la revista de la Cámara de la Construcción, y hay una serie de problemas para un esfuerzo masivo en la construcción y la inversión puramente privada, de lotificadoras, vivienda, etcétera. Entonces se necesita inmediatamente del motor impulsor de la actividad económica, que es la inversión pública, y lo interesante es que Óscar Álvarez da una serie de recomendaciones ahí en ese sentido. Ahora, doctor, ¿cómo puede hacer realmente el gobierno o el Estado para reactivar la actividad económica en Guatemala sin un intervencionismo directo? Porque para nadie es un secreto que todo lo que hace el gobierno en el tema de infraestructura, educación, salud, y para usted de contar, pues lleva un alto componente de corrupción. Y estamos hablando de gobiernos pasados, y el gobierno actual pues también ha tenido algunos señalamientos de este tipo de acciones. ¿No sería mejor emprender ese tipo de alianzas público-privadas con reglas muy claras para activar la economía nacional? No, es que efectivamente, por ejemplo, si usted ve la inversión que tiene programado el Ministerio de Comunicaciones, una parte es por administración, que es a través de la Dirección General de Caminos, ¿no? Es un área directamente vinculada al Estado, pero ahí se necesita tener mucha maquinaria, etcétera. El mismo tema de el dragado de ríos que pudiera estar haciendo la Dirección General de Caminos, pero otra gran parte es con las firmas constructoras de ingenieros. Y en ese sentido, pues hay algunas que usted bien sabe, hay grandes firmas, las más grandes del país, que han estado con ese tipo de problemas. Ahora, ese es un tema que tiene que ver con las demandas de la plaza. O sea, yo no creo que, incluso ahorita que está Iván Velázquez hablando en otra radio, ¿verdad? Está ahí él. Lo que habría que hablar con el gremio de abogados y todos los encargados de la anticorrupción es que no se puede pasar
desde un proceso totalmente caótico que manejaba el Partido Patriota a un proceso en el que están aniquilosadas todas las entidades del Estado porque no pueden contratar de empresas privadas para hacer eso. ¿Me entiende? Ese es el dilema en el que está ahorita la administración pública guatemalteca y las diferentes comisiones del Congreso, el mismo tema de las discusiones que ha habido con la ley de contrataciones, tienen que sentarse a estructurar sistemas nuevos muy rápido. Lamentablemente, Carlos, yo quiero decirle que, por ejemplo, el Contralor General de Cuentas hablaba de que la solución, y él no sé si vino aquí, de la famosa subasta inversa. Mire, hasta ahora esa famosa subasta inversa y la carabina de Ambrosio es la misma cosa, porque el Ministerio de Finanzas lo único que ha podido licitar a través de la subasta inversa es papel toalete. Hizo una prueba de compra de papel toalete. Pero ahora, yo no veo. Doctor, ¿por qué es tan difícil eso de la subasta inversa cuando es una solución ya comprobada eficientemente, por ejemplo, con la Ley General de Electricidad? Hace unos días estuvo por acá el ingeniero Carlos Colón y nos indicaba cómo ese proceso se hizo de manera tan transparente y lo que nos ha hecho avanzar enormemente en el tema de electricidad con la aplicación de la subasta inversa. Pero ¿por qué la incapacidad de otros organismos del Estado, del mismo Ministerio de Finanzas, para implementar reglas claras en ese sentido? Pues mire, Carlos, esa es una pregunta que yo no le puedo, yo no la puedo contestar específicamente porque no estoy con todas las interioridades de eso. Pero sí es evidente, y usted lo ve, que en la prensa no se ve. Yo no veo, por ejemplo, que imagínese en el tema de las medicinas y de la compra de medicinas, aun cuando se está hablando tanto del seguro social, mire, pero hay una gran cantidad de obstáculos que se tienen aún para la compra de medicinas. El diputado Montenegro, por ejemplo, de Encuentro por Guatemala, que yo lo veo una persona, no sé si usted lo ubica, diputado Montenegro, de Encuentro por Guatemala, yo lo abordé el día que tuvimos un desayuno sobre la presentación por parte de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda de la Ley de Competencia de Mercados, liderada por el diputado Carlos Barreda, que ojalá que esa ley no quede engavetada. Esa ley urge, precisamente porque esa ley ayuda a estos temas de las colusiones y las cooptaciones. Eso está completamente demostrado. Y el diputado Montenegro me hablaba, por ejemplo, que él tenía una ley específica para compra de medicinas. Entonces, esas son cosas que yo creo que la Comisión de Economía, en lugar de estar viendo solo ese tema de zonas francas, que se recuerda que lo estuvimos viendo aquí, y estar generando incentivos por todos lados, eso lo tiene que ver la Comisión de Economía del Congreso, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, la Comisión, no digamos, de Comunicaciones y Transporte, y esa clase política y el gabinete económico. Esas son soluciones que el mismo organismo ejecutivo debiera estar proponiendo, ¿verdad? Ahora, las interioridades de eso, sí sería bueno tener una plática. Hay un viceministro de Finanzas Públicas que es especialmente contratado para eso, pero eso no está caminando. Ahora, doctor, ¿qué tendría que hacerse realmente como una medida de buena voluntad de las autoridades, de los tecnócratas del gobierno, para mejorar la economía en este momento de desaceleración? Cuando hay ocurrencias, así le llaman algunos expertos en el tema económico, de algunos ministros de Estado, y le voy a contar esto porque me interesa conocer su punto de vista, y más que a mí, a la población en general. El gobierno tiene la intención de proponer al Congreso que a la producción y comercialización de carnes, verduras y frutas se le aplique un impuesto del 3% facturado cuando el distribuidor le compre al productor, y que en el instante en que el consumidor lo adquiera sea pagado otro 3%. Número 1. Número 2. Recién hace algunos días, la Junta Monetaria respalda la emisión de bonos por 891 millones de dólares. ¿Esto va en la línea de una reactivación económica? Mire, bueno, empecemos por eso de los bonos.
A mí me tocó ir a un programa de radio también que hay en la tarde, en otra emisora, y estuve ahí platicando con dos colegas. Uno fue Carlos González Arévalo de la CIS, y creo que era el analista Labarreda, si no estoy mal, del CIEN. Y estuvimos platicando sobre ese tema, porque ese es un tema interesante y tiene que ver con los bonos que se emiten. El Ministerio de Finanzas, como no tiene una propuesta tributaria, está emitiendo una gran cantidad de bonos. Ya lo hablamos aquí, que eran cerca de bonos de la deuda interna, 13,000 millones de quetzales. Entonces ahora la idea de ellos es hacer una emisión, pero de lo que se denomina eurobonos. Esos eurobonos no es más, el término eurobonos se le indica a cualquier emisión en dólares que hace cualquier secretario del Tesoro o ministro de Hacienda en el mundo, que no sea el ministro de Hacienda o el secretario del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos de América. Entonces se le denomina eurobonos porque es una emisión de dólares del país que no emite los dólares, que es Estados Unidos. Estas emisiones de eurobonos, incluso la primera emisión de eurobonos la hizo José Alejandro Arévalo cuando fue ministro de Finanzas, más o menos en 1997 y 98. Esas emisiones fueron carísimas, que fueron como al 6, 7, 8% en dólares. Entonces, por ahí está también un tema que nosotros hemos hablado aquí. Se recuerda de algo que está como muy misterioso en las cuentas del Estado, que se llama el rollover. Quiere decir que el gobierno tiene una gran cantidad, sobre todo también de esos eurobonos, que nunca se le pagan en su término a los bancos del sistema. Quiere decir que el gobierno les está pagando tasas de interés, y cuando llega el ciclo de la maduración de ese instrumento financiero, simplemente se le vuelve a dar vuelta porque no se le paga en su valor del principal que tenía ese instrumento. Entonces vuelve a dar vuelta. Y es un buen negocio. Es un tremendo negocio. Y entonces lo que el gobierno indica que está haciendo es que ahora, como las tasas de interés en los mercados internacionales están bajísimas, por ejemplo, por aquí ando con la revista The Economist, pero las tasas de interés del bono a 10 años en los Estados Unidos está en 1.25 o 1.5. Entonces hay una considerable cantidad de eurobonos que está a tasas altas, y el gobierno lo que está aprovechando es emitir esas cerca de 900 millones para recomprar y reestructurar esa deuda interna. Es una simple operación financiera en la que el Ministerio de Finanzas dice que va a ahorrar pagos a futuro, sobre todo para los próximos años, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa y continuamos con el punto de vista de hoy.